Hola, buenas noches. Estamos aquí transmitiendo en Facebook Live para esta comunidad de esta cuenta de un servidor. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos por acá, pero bueno, me da gusto poder hacer esta transmisión, aunque sea a esta hora de la noche. Me voy a quitar los lentes para que no se refleje tanto. Y pues me da mucho gusto tener a quienes están sumando en vivo a esta transmisión y a quienes lo hagan posteriormente. El objetivo de esta transmisión es poder hacer un balance, un análisis de las reformas constitucionales y legales que este día 5 de febrero, día de la Constitución o del Pacto Social Mexicano, de 1917, de 1857. Creo que es importante hacer este balance. La Constitución finalmente no solamente es un texto en donde están las principales reglas del juego y los principales derechos y obligaciones de los ciudadanos mexicanos, sino también una concepción, una manera de ver la sociedad y al Estado mexicanos. Y por supuesto, no ha habido un constituyente como tal desde 1917, pero bueno, nuestra constitución, que tiene 137 artículos, ha tenido a lo largo de 107 años un total de 250 reformas a 117 de sus artículos. Es decir, de 136 artículos, solo 19 no han recibido reformas a lo largo de estos 107 años. Y bueno, durante los 36 años del modelo neoliberal, si tomamos en cuenta el inicio del gobierno de Carlos Salinas de Gortari hasta la fecha del 2018, o si tomamos los años del gobierno de Miguel de la Madrid hasta 2018, pues estaremos hablando de un periodo de 36 años en donde se hicieron muchas reformas constitucionales para poder darle la vuelta a una constitución que en sus artículos fundamentales establecían un modelo de Estado social y no un modelo de Estado mínimo o de privatizaciones como fueron las que se aplicaron durante el gobierno de Miguel de la Madrid, sobre todo en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Acordémonos de aquellas reformas tan importantes y tan duras del gobierno de Salinas de Gortari, a artículos fundamentales como el 27 constitucional. Incluso utilizaron aquella figura de Emiliano Zapata para decir que las reformas a la propiedad de la tierra tenían que ver con Emiliano Zapata, con el verdadero objetivo de Emiliano Zapata. Así se las gastó el gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y bueno, también reformas al artículo 123 constitucional, que regula las relaciones salariales y las relaciones sindicales, o también las reformas a las relaciones entre la Iglesia y el Estado, el artículo 130 de la Constitución, para poder reconocer al Estado Vaticano y en ese sentido ganar legitimidad. Pero bueno, si Carlos Salinas de Gortari no pudo hacer todas las reformas que hubiera querido para instaurar el modelo neoliberal, Ernesto Zedillo pues se fue hasta el fondo en una gran reforma constitucional que prácticamente fue una, un golpe presidencialista, pues de tajo, renovó la Suprema Corte de Justicia, redujo de 26 a 11 los ministros. Y ya que digamos de las reformas de Vicente Fox, de Felipe Calderón, pero sobre todo las reformas del mal llamado Pacto por México, que fueron las reformas del periodo de Enrique Peña Nieto. Esas reformas que prácticamente buscaban el desmantelamiento de empresas públicas como Pemex, como la Comisión Federal de Electricidad, o también una serie de beneficios para el gran capital financiero y, por supuesto,
reformas a la ley de telecomunicaciones y de radiodifusión, supuestamente para eliminar los monopolios o para crear instituciones que regularan la competencia. En fin, este recorrido muy rápido que estoy haciendo de la herencia de las reformas neoliberales, pues lo que hicieron fue pues perjudicar a los más débiles y no como originalmente se pensó desde el constituyente de 1917, beneficiar a los más débiles y que hubiera un Estado social de derecho, para que no hubiera otra vez una revolución tan violenta y tan dura y tan larga como la que vivimos los mexicanos de 1910 a 1924, por poner esas fechas, ¿no? Por supuesto, los neoliberales o los gobiernos neoliberales que no les gustan que se llamen neoliberales, pero no hay otra manera de describirlos en un solo concepto. No les gusta que les llamen neoliberales, pero lo que ellos querían era evitar a toda costa que se diera un proceso como el que se dio con Lázaro Cárdenas, con la expropiación petrolera, y mucho menos que se revirtieran ciertos avances en materia de privatizaciones. La reforma que el día de hoy, 5 de febrero, o las reformas que el día de hoy, 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador plantea, son el candado de los avances de la Cuarta Transformación. Y el candado porque a través de estas reformas, muchos de los avances sociales más importantes de su gobierno buscan ser garantizados. Y aquí voy a hacer un breve recuento de estos avances sociales que buscan tener un reconocimiento en la Constitución y que son importantes plantearlos. En primer lugar, sobre todo, el tema de las pensiones a adultos mayores y de las pensiones a personas con discapacidad y de las becas a los jóvenes que no tienen trabajo o que están estudiando y que tienen pocos recursos. Por eso, una de las reformas más importantes que está planteando es la de las pensiones universales a partir de los 65 años y el aumento gradual en el monto de estas pensiones año con año. También está planteando en materia de pensiones revertir las reformas al sistema de retiro que planteó el gobierno de Ernesto Zedillo y el gobierno de Felipe Calderón, y que impiden que los mexicanos que trabajan puedan jubilarse con el 100% de su jubilación. Él está planteando revertir esto y que otra vez en la Constitución se establezca la posibilidad de que los trabajadores tengan como derecho una jubilación al 100%. Por supuesto, esto implica una reforma muy importante al artículo 123 constitucional. Y anunció López Obrador que desde el 1 de mayo de este año se va a crear un fondo semilla, es decir, un fondo inicial para estos fondos de pensiones que va a constar de 64.619 millones de pesos que se irán incrementando poco a poco. Esta creo que es una de las reformas que más consenso tienen en los últimos días, porque tanto el PRI como el PAN y por supuesto Morena, PT y Partido Verde han respaldado esta reforma, y creo que este es uno de los elementos o de los temas en donde se va a avanzar mucho más en materia de estas 20 reformas constitucionales. No hay consenso en la reforma al Poder Judicial para que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial sean electos de manera directa por el pueblo, como lo planteó López Obrador el día de hoy. Y tampoco hay consenso en las fuerzas políticas para que se pueda de una vez por todas hacer una iniciativa de reforma electoral que reduzca los gastos de campañas y los recursos a los partidos políticos,
pero que también que eliminen las figuras de los diputados plurinominales y de los senadores. De tal manera que si el Congreso actualmente está, la Cámara de Diputados está formada por 500 diputados, 300 de mayoría relativa, como se le conoce, es decir, los que elegimos en cada distrito de manera directa, y 200 de forma plurinominal, esta cifra se reduzca a 300, es decir, se eliminarían o se eliminarán los 200 diputados plurinominales que le cuestan al erario bastante. En el caso del Senado, el pacto federal indica que por cada entidad federativa deben haber 2 senadores independientemente del volumen de su población. Por tanto, durante muchos años existieron solo 64 senadores. Pero a raíz de que se crearon los senadores plurinominales, esta cifra se duplicó a 128 senadores. Lo que está planteando López Obrador es que esta cifra se reduzca otra vez a 64 y que no existan senadores plurinominales. De tal manera que el Congreso de la Unión estaría integrado por 364 legisladores, diputados federales y senadores, y no como ahora por 628 legisladores. Ojo, se reduce de 628 a 364. Esta es la propuesta de López Obrador, que por supuesto a la partidocracia no le va a gustar y es muy probable que no la pasen, pero se va a abrir una discusión sobre este tema. Otro de los elementos muy importantes de la reforma electoral que está planteando López Obrador es la reducción del 40 al 30% de la participación ciudadana en las consultas populares para que sean vinculatorias. Estamos hablando de las consultas de revocación de mandatos o de consultas como se hicieron durante este sexenio y que tuvieron pues de enemigos a todos los medios y a todos los sectores conservadores. Propone también que en materia de austeridad republicana se haga una nueva redacción al artículo 127 constitucional para esclarecer y determinar que ningún servidor público, llámese ministro de la Corte, llámese integrante de un organismo autónomo como el INAI o como el IFETEL o como la Comisión Federal de Competencia o como el Banco de México, ganen más que el presidente de la República. Es un tope salarial para que nadie gane más que el presidente de la República y para eliminar privilegios y extravagancias. Esto es uno de los elementos que siguen siendo polémicos y por supuesto siguen determinando la actitud conservadora de elementos del poder político como son los propios ministros de la Corte. Otras novedades, y creo que eso es importante destacar en el planteamiento de las reformas constitucionales que el presidente López Obrador planteó el día de hoy, es, en primer lugar, garantizar las atenciones médicas y de educación de manera gratuita, que las viviendas sean para quienes las habitan, que los dueños de esas viviendas sean quienes las habitan. Prohibir el maltrato animal, una de las propuestas importantes que pueden ser incorporadas al artículo 4 constitucional y que desde mi punto de vista creo que tienen consenso. La prohibición del maíz transgénicos y la prohibición de prácticas como el fracking, que pues evidentemente tienen unos efectos medioambientales terribles. También hacer respetar las zonas con escasez de agua y que solo se construya o se distribuye el agua entre esas zonas. Está planteando López Obrador también prohibir el comercio de vapeadores y fentanilo, y uno de los elementos importantes de este paquete es la penalización con mucho mayor rigor al delito de extorsión, es decir, al cobro del derecho de piso que tanto daño ha hecho en buena parte de la República donde opera el crimen organizado, porque la figura de la extorsión no está esclarecida completamente.
También está planteando, y creo que esto será uno de los avances importantes de la cuarta transformación, no permitir que el aumento al salario mínimo sea menor al de la inflación cada año, para que no volvamos a vivir este proceso de 36 años de pérdida continuada del poder adquisitivo de los salarios. Y en otro tema, también está planteando que todos los campesinos y trabajadores del sector primario, sean pescadores también, cuenten con un jornal seguro, justo y permanente, como el de Sembrando Vida, producción para el bienestar y fertilizantes gratuitos. El objetivo es que coman todos los que hacen comer al país o los que lo alimentan. Estos son los planteamientos fundamentales de las reformas constitucionales que el día de hoy fueron dadas a conocer por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En donde evidentemente hay diferencias también es en la eliminación de los organismos autónomos que no los enumeró ni los detalló López Obrador en su propuesta el día de hoy, pero ya salió el PRI a decir que ellos no van a estar a favor de esta reforma y por supuesto es muy difícil que se logren las 2/3 partes. Lo importante es que esta es una hoja de ruta. Esta es una hoja de ruta que si no se aprueba en este periodo ordinario podrá ser determinante para que a la hora de votar en este junio del 2024 seamos muy conscientes de qué tipo de legisladores y legisladoras queremos para que este tipo de reformas puedan avanzar. En fin, este breve y compacto análisis y enumeración de las reformas constitucionales espero que sean útiles para todas y todos los ciudadanos que queremos informarnos más allá de las cosas que nos digan los medios privados y los que constantemente están golpeando a el gobierno de la Cuarta Transformación. Los invito, por supuesto, a ver los contenidos de los medios públicos, el noticiero Punto de Referencia, que el día de hoy hicimos un balance de estas reformas, también Informativo 14 en el canal 14 y las consecuentes mesas de análisis. Antes de cortar, agradezco mucho a Chacmol que nos está enviando saludos, a Yolanda Hernández Bautista, a Jesús Beltrán Acolzi desde Ojo del Agua Tecámac, a María Antonieta Ábalos Tenorio, que también señala que se apoya a disminuir el poder legislativo. ¿Cómo nos organizamos? Pregunta. Pues hay que exigirle a los candidatos a diputados y senadores que hagan suya esta propuesta. Ludivina María Santa Cruz Rodríguez dice: qué bien que nos comparte la información, esperábamos escuchar sus puntos de vista. Muchas gracias. Porfirio Díaz Fonseca dice: si las reformas no pasan en esta última legislatura, esperemos que Claudia Sheinbaum continúe insistiendo en su sexenio. Olga María de la Garza dice: muy simple, hay que salir a votar. El plan C del presidente López Obrador. 123 constitucional debe ser respetado, dice María Antonieta Ábalos Tenorio. Nadie debe ganar más que el presidente de la República. Ojo, este es el 127 constitucional, no el 123. El 123 es el que se refiere a el trabajo y a los derechos del trabajo. Amador Cavazos, plan C, saludos. También estoy aquí leyendo un comentario de Olga Mariana de la Garza. Dice que si quieres hacerlo más suficiente, sal a votar. Norma Angélica Vélez, no me quedó claro lo de la vivienda. Hay que esperar a ver el texto tal como se esté planteando. Creo que solo lo enunció en el tema de la vivienda López Obrador. Y Maritza Martínez dice: hola, apoyamos con el plan C. Rigos Salazar dice: vamos por el plan C. Claudia. En fin, estos son algunos de los comentarios que se irán sumando a esta transmisión que quería yo compartir con ustedes, mis amigas y amigos de Facebook Live.
Les deseo muy buenas noches y que el día de mañana, 6 de febrero, retornemos a las actividades normales con la esperanza de que este país no va a volver a tener un retroceso, una larga noche, un largo, una larga oscuridad del modelo neoliberal que fue el que detonó un retroceso en los ingresos, en el desarrollo económico de los sectores menos favorecidos, que agudizó la desigualdad, que prácticamente, como dijo López Obrador el día de hoy, fue en contra de los sentimientos de la nación para instaurar los sentimientos de la extorsión. Nunca más una larga noche como la que vivimos, sobre todo los que tenemos más de 50 años, desde la época de Miguel de la Madrid hasta la fecha. Y sobre todo para los jóvenes que tengan conciencia de que este tipo de cambios y de reformas son necesarias, plasmarlas en la Constitución para que no vuelva a haber ese retroceso, para que no caigamos en México en regímenes como este tremendo que se está viviendo en Argentina con Javier Milei y con este grupo de secuaces que quieren prácticamente vender un país, una nación tan próspera, tan importante, tan entrañable como Argentina. En fin, muchísimas gracias. Buenas noches.